Listo, ya comenzó a grabar. Denme un segundo que prendo mi cámara. Um, Creo que se me puede visualizar. O no, bueno, espero que sí, la verdad. Em, ¿Me avisan si se escucha bien y se me puede visualizar bien para comenzar? Ok, perfecto, gracias. Solo un pequeño recordatorio también de que tienen que llenar su pretest tanto como su posttest. En este caso de los dos temas que les mandé, porque vi los anteriores pretest y todo eso, y hay gente que tiene falta, pero que ha estado en clase, pero no completó bien el pre o el post. Entonces es importante esto, chicos. Ok, y perdón por lo de la confusión de los nombres, solo de que me confundí de lista, chicos. Entonces, bien, antes de comenzar, ¿tienen alguna duda del anterior tema? ¿O arrancamos ya de una con nitrógeno y azufre? No sé. Denme un segundo, por favor. A ver. Ya, chicos, entonces, si no hay dudas, comenzamos. Ok. Chicos, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y soy el encargado de ayudarles o, bueno, ser su asesor de este curso que vendría a ser química. ¿Ok? Entonces, en sí, en su PPT de teoría ustedes comienzan con lo que es azufre y luego nitrógeno, pero en este caso yo lo voy a hacer al revés porque nitrógeno es un poquito más largo y prefiero hacerlo primero y ya luego avanzamos lo que es azufre, que son menos diapositivas. ¿Ok? Antes de todo, comenzamos con la etimología, chicos. Este nitrógeno deriva tanto de nitrón como geno. Nitrón vendría a ser de la palabra nitrato y geno como tal, como podría suponer, significa generador. Entonces significaría generador de ácido nítrico, dicho por Lavoisier y Laplace en 1790. Algunas generalidades básicamente son importantes constituyentes de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos es lo que vamos a ver en la clase de ADN, los aminoácidos que forman las proteínas y las amidas o el enlace amida que lo vamos a ver dentro de unas diapositivas. ¿No? Ahora, también bueno, nos ayudan en lo que es la división celular y algunos organismos no pueden captar el nitrógeno atmosférico y para esto se utiliza una pequeña parte que está en el suelo, que lo voy a explicar en lo que es el ciclo del nitrógeno en unas próximas diapositivas. Son pequeñas generalidades, entonces, bien. Esta tablita se las puse ya en carbono e hidrógeno y en oxígeno y se los vuelvo a poner acá para que lo tengan en cuenta. También lo voy a poner en lo que es azufre. Entonces, bien, si hablamos de composición del universo, chicos, el nitrógeno se halla en un 0,042. Ahora, composición del cuerpo humano se halla en un 1,4, pero en volumen, que la cantidad de átomos es diferente a volumen, el nitrógeno se halla en un 3%. ¿Ok? Ya sabemos que si hablamos de volumen, el que más abunda es el oxígeno, pero si hablamos de cantidad de átomos, el hidrógeno. Listo. Bueno, ahora sí. Acá pasamos con unos datos del nitrógeno, del elemento más que todo. Este se le encuentra de manera natural en su forma molecular, o sea, el N2 como gas constituye el 78% del gas atmosférico. Por ejemplo, todo el oxígeno que respiramos cuando salimos, o sea, todo el espacio que vemos ahí, la mayoría está rodeado por nitrógeno, que es del 78%. Su serie química vendría a ser de los no metales. Ahora, tanto grupo, periodo y bloque vendría a ser el 15, el grupo, periodo 2 y el bloque P. Esta partecita se los voy a dibujar para que tipo, me entiendan un poquito mejor lo de grupo, periodo y bloque. Un color blanco. Ya verán. Acá.
Sabemos, chicos, que existe el S, este es el P, este vendría a ser el D, si no estoy mal. Y acá abajito vendría a estar el F. Ah, no, perdón, este es S, P, D y F. Entonces, el nitrógeno se halla en esta parte, en este bloque. Encontraría en el periodo 2 que vendría a ser la segunda, ¿no? Y por acá encontramos lo que es el grupo 15. Entonces, por esta partecita encontraríamos lo que es el nitrógeno, chicos, básicamente. Ahora, si hablamos de su número atómico, presenta un número atómico 7. La masa atómica, que es distinto, el número atómico es la cantidad de protones, chicos, por si acaso. La masa atómica vendría a ser de 14 y es una estructura cristalina de forma hexagonal. Ahora, como les mencioné, es un no metal, es inodoro, incoloro e insípido. Son tres características del nitrógeno. Y la configuración electrónica vendría a ser em, 1s2, 2s2 y 2p3, que vendría a ser su cantidad de electrones, chicos. Ahora, los electrones por nivel que tiene vendría a ser 2 y 5 y su electronegatividad vendría a ser 3,04 según Pauling. ¿Ok? Hasta acá, antes de pasar, ¿tienen alguna duda de esas generalidades o datos del nitrógeno? ¿O pasamos con lo que es el enlace amida? O tal vez estoy corriendo mucho para ir un poco más lento. O bueno, creo que todo está bien. Ojalá. Listo. Gracias. Gracias, gracias, Adriana. Bien. Primero, chicos, el enlace amida. El enlace amida tiene una energía de 945 kilojoule por mol. Esta tiene una reactividad pobre por el triple enlace que este posee. Acá no puse su triple enlace. O sea, estas tres rayitas que están viendo acá vendría a ser su triple enlace, ¿no? Ahora, este enlace que se forma por la interacción del nitrógeno de un aminoácido con el carbono de otro aminoácido, básicamente. Cuando lleguemos a la parte de proteínas, vamos a ver que las proteínas se unen por un enlace peptídico, pero este enlace peptídico es de tipo amida. En este enlace, una parte de un aminoácido tiene, bueno, los dos tienen nitrógeno y tienen carbono, y estos se unen respectivamente. Ahora, participan los electrones del hidrógeno y el oxígeno correspondientes. Este vendría a ser planar. Es un enlace con características de doble enlace, pero no lo es. Eso hay que diferirlo. Y son resistentes a la ruptura, chicos. Los isótopos, como ya mencionamos, ¿alguien recuerda qué son los isótopos, chicos? Que lo mencioné en dos clases anteriores. Una idea, algo. O lo menciono yo. Bueno, están un poco tímidos hoy día. Los isótopos vendrían a ser aquellos elementos o, claro, elementos que poseen la misma cantidad de protones que otros. Por ejemplo, acá el N14, el N15 y el N13 vendrían a tener la misma cantidad de protones. Lo que difieren vendría a ser los neutrones, ¿no? Ahora, los que se encuentran en mayor abundancia es el N14 con 99,634%. Este es estable con 7 neutrones. El N15 estable con 8 neutrones y el N13 y otros 9 que no nos especifican tanto, son inestables pero tienen una corta duración, porque pueden durar de segundos a 9 minutos de duración. Entonces, es bastante amplio esto. Ahora bien, antes de comenzar el ciclo de el nitrógeno, ¿alguien tiene alguna duda o comenzamos ya de una con ciclo de nitrógeno que es bastante, bastante? ¿O no? Aunque el ciclo de nitrógeno es relativamente bastante, pero se entiende bastante fácil. Bien, chicos, el ciclo del nitrógeno comienza en la fijación. Lo voy a explicar cada uno de estos.
en cada uno de estos, pero para darles un adelanto. La fijación es básicamente de cómo este baja de la atmósfera al suelo y pasa el proceso de nitrificación por unas bacterias que les voy a mencionar luego. Luego, estos se asimilan y pueden salir por amonificación o, si no estoy mal, por la desnitrificación, ¿no? Y hay un proceso que vendría a ser el quinto de la inmovilización. Son seis procesos fijos, por si les preguntan qué proceso no corresponde al ciclo del nitrógeno y, digamos, les ponen fotosíntesis o o fosforilación, no vendría a estar ahí. Acuérdense de estos seis procesos, chicos. Y bien, el ciclo del nitrógeno involucra distintas etapas y ocurre relacionándose, o bueno, relacionando distintas capas de la Tierra. Algunas características del ciclo del nitrógeno son que durante el ciclo el nitrógeno forma parte de distintos compuestos químicos que circulan por el planeta. Ahora, ¿qué nos garantiza este ciclo? Este ciclo de nitrógeno nos garantiza que el nitrógeno esté disponible en formas químicas que pueden ser utilizadas por los seres vivos, como el nitrato, que vendría a ser el NO3. Eso sí, ténganlo como una Biblia, chicos, que el nitrato es el NO3, NO3 menos, y el nitrito vendría a ser el NO2 con su rayita, ¿no? Y la diferencia entre amonio y amoníaco. Si les hablo de amoníaco, chicos, amoníaco es NH4 más. No, perdón, este es amonio. Y amoníaco vendría a ser el NH3, el que ya todos conocemos, el clásico. Ahora, las etapas del ciclo ocurren principalmente en la biosfera, la atmósfera y la geósfera. Por si les dicen que se produce principalmente en la hidrosfera, en los océanos, no, en la biosfera, la atmósfera y la geósfera, chicos. Bien. Comenzamos con una pequeña explicación. A ver, chicos, acá como les mencioné, se da la fijación, luego las bacterias fijadoras de nitrógeno, esas vendrían a estar en parte en las raíces de las plantas. Acá las bacterias nitrificantes, la monificación que vendría a darse por los residuos o los restos de animales muertos, por ejemplo, o también podría ser por la urea, que vendría a ser la orina de esos animales, también la orina de aves. Todo lo que vemos acá va a ser lo que les voy a explicar poco a poco. Lo voy a desglosar para que se me entienda con calma. Ok. Primero, fijación del nitrógeno, chicos. Este es un proceso biológico que incorpora el nitrógeno atmosférico a las plantas con participación de las bacterias y cianobacterias del suelo y en ambientes acuáticos. El nitrógeno gaseoso se convierte en amoníaco, o sea, el que está en, o sea, más arriba, tipo, no en la superficie, el gaseoso, este baja y se convierte en amoníaco o también en nitratos, chicos. De cualquier forma, estos dos nos sirven, ¿no? Ahora, estos organismos usan la enzima nitrogenasa para su descomposición. La nitrogenasa, ¿qué hace? Solo actúa en ausencia del oxígeno. Si encontramos oxígeno en este proceso, la nitrogenasa ya no actúa, es como que se invalida, se inhibe, entonces es importante que no haya oxígeno. Las bacterias viven en las raíces de las plantas y la cantidad de nitrógeno fijado por las bacterias son 200 millones de toneladas anuales, chicos. Ahora bien, las bacterias nitrificadoras, las más conocidas, vendría a ser primero las cianobacterias fotosintéticas, la Rhizobium, que vendría a ser simbionte de las leguminosas, y el Azotobacter, que son bacterias en vida libre. Eso se las voy a poner en esta partecita. El Rhizobium vendría a ser em, simbionte de leguminosas. Por ejemplo, les pueden poner qué bacteria fijadora es simbionte de leguminosas, o tal vez como un verdadero y falso. Y el otro vendría a ser bacteria de vida libre. Lo voy a abreviar mejor para que me alcance espacio. Bacteria de vida libre. Pero en ecosistemas terrestres, chicos, por si acaso, no se confundan. Como sabemos, existen tres tipos de fijación.
La biológica vendría a ser también conocida como biótica natural, mientras que la fijación ambiental y la industrial son fijaciones abióticas, ¿no? Primero, la biológica está dada por tanto bacterias como hongos y cianobacterias que se encargan ¿de qué? De fijar el nitrógeno atmosférico para llevar a cabo sus funciones. La fijación ambiental, como podemos ver acá, una nubecita con su rayo de ¿qué tienen como idea? Básicamente, el rayo rompe el nitrógeno molecular y permite que se combine con moléculas del aire. O sea, el N2, de lo que está tranquilo, viene un rayo y ¡plá! Lo parte. Entonces tenemos nitrógeno, nitrógeno. Esos no son moléculas, ya son elementos porque se ha separado. Estos se juntan con otras moléculas del aire, chicos. Ahora, la fijación industrial se encarga de la fabricación, o sea, se da por la fabricación de fertilizantes en un proceso de Haber-Bosch, que no le he puesto acá. O bueno, Haber-Bosch, si no estoy mal. Proceso de Haber-Bosch vendría, si les dicen, por ejemplo, en qué fijación o en qué tipo de fijación encontramos el Haber-Bosch. Ah, en la fijación industrial, por si acaso. Ok, ahora, nitrificación. Por si acaso, acá les pongo un resumen. Lo que se trata de fijación es básicamente pasar el N2 a NH3 o NO3, que vendría a ser el amoníaco o el nitrato, ¿ok? Por si acaso. Ahora, ¿de qué se encarga la nitrificación? Pasar amonio a nitrato. Acá ya lo he puesto. La nitrificación, primero, las plantas por sus raíces solo absorben el nitrógeno atmosférico en dos formas. Primero, el nitrato, que vendría a ser esta partecita, y el amonio. Ahora, ¿qué pasa cuando absorben amonio? Estas bacterias se encargan de sí o sí pasarlas a nitratos, chicos. Ahora, la modificación de amonio a amoníaco, no, perdón, a nitrato depende de la temperatura del suelo. Pregunta, ¿de qué depende el paso de amonio a nitrato? Les pueden poner agua, no sé, oxígeno o cualquier elemento y si les ponen temperatura, esa vendría a ser específicamente la temperatura del suelo. Ahora bien, la conversión se da más rápida cuando la temperatura es mayor a 10 grados centígrados, chicos. El pH se tiene que encontrar entre el 5,5 y 6,5 y el proceso se completa entre las 2 a las 4 semanas y se realizan en dos pasos por diferentes bacterias. Acá les he puesto las bacterias más importantes que creo que vino en el examen parcial del anterior ciclo, en donde más que todo les vino nitrógeno. Y bueno, se los digo por si acaso. A ver, las bacterias del suelo vendría a ser las nitrosomonas y los nitrococcus que convierten el amonio en nitrito. ¿Ok? Otra bacteria del suelo, el nitrobacter, oxida el nitrito en nitrato y la nitrificación les entrega energía a las bacterias. O sea, ¿cuál es la principal función de la nitrificación? Darle energía a las bacterias. Acá lo voy a poner mejor. Lo voy a subrayar. Chicos, nitrosomonas, amonio a nitrito. Ahora, de nitrito a nitrato, nitrobacter. Puede ser pregunta de examen para que lo tengan. Hay como un datito, ¿no? Acá también lo he puesto. Por si acaso, también les voy a explicar estos dos por si acaso, por si les viene. El paso de amonio a nitrito, muy aparte de ser por las nitrosomonas, vendría a ser un proceso de nitrosación, mientras que el nitrito a nitrato, aparte del nitrobacter, es un paso de nitratación. ¿Ok, chicos? Igual si necesitan las PPTs, me escriben o escriben al grupo y yo se los paso sin ningún problema, chicos. Ahora, esta partecita vi en su PPT que lo aumentaron, que no estaba en las PPTs anteriores, entonces mejor pongo toda la imagen para que no se me pierda nada. Acá básicamente nos habla de las bacterias nitrificantes y lo que yo más resalto es que esas poseen un sistema de membranas internas donde se localiza la enzima clave de la oxidación del amoníaco, cual, la amonia como oxigenasa. Puede ser pregunta de examen también, entonces lo borro porque creo que no se puede ver. Pero esta partecita la voy a resaltar entonces. O la pongo en un circulito blanco. Amonio como oxigenasa.
Esto no estaba en otras PPTs y yo cuando me fijé su PPT tuve que cambiar varias cosas porque vi que cambiaron varias cosas. Ahora, chicos, la asimilación. Esta es una forma por la cual el nitrógeno se adhiere a nosotros, en un breve resumen, ¿no? Ahora, las plantas absorben a través de sus raíces el nitrato o el amoníaco, productos del proceso tanto de la fijación como de la nitrificación. Luego, estas moléculas son incorporadas tanto a las proteínas como a los ácidos nucleicos de las plantas. Ahora, por ejemplo, tenemos un animal, por ejemplo, un perrito o las vacas, las vacas que se encargan de comer heno, los caballos, etcétera. Hay plantas que ya poseen tanto amoníaco como nitrato y al momento de consumirlas asimilan este nitrógeno en su organismo. Entonces, de eso se trata el proceso de la asimilación. Ya tenemos tres procesos, chicos. ¿Hasta acá tienen alguna duda de alguno de los procesos o no? Ah, por si acaso. Tanto el Nitrobacter como el Nitrosomona, creo, son bacterias quimiolitotrofas que usan compuestos reducidos de nitrógeno como fuente de energía. Ahora sí, ¿tienen alguna duda hasta acá, chicos, sobre los tres procesos? Porque son seis. O continúo. Bueno, espero que estén entendiendo, chicos. O no sé, a ver. Listo, gracias. Ahora pasamos con la amonificación, chicos. La amonificación, básicamente, los desechos que contienen nitrógeno, como la orina de las aves y organismos muertos, son descompuestos por bacterias tanto del suelo como del agua, liberando nitrógeno al medio, bajo la forma de ¿qué? De amonio, chicos. Este nuevo proceso acá las bacterias fijadoras llevan a cabo la digestión enzimática. El amonio se degrada a compuestos aminados, tanto como por ejemplo proteosas, peptonas y en aminoácidos también, ¿no? Es por esta razón que el proceso se llama amonificación o amonización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amonio pasa a degradarse a aminoácidos o proteosas o peptonas, chicos, por si acaso. Por eso se llama amonificación. Ahora, en un resumen, es la transformación de compuestos nitrogenados presentes en los restos y excretas de los seres vivos, proteínas y la urea, o también las heces, ¿no? Que poseen amoníaco y amonio. Las bacterias amonificadoras, chicos, vendría a ser la Clostridium acetobacter. Y la mayoría del nitrógeno es un nitrógeno orgánico reciclado. Acá, para que ya tengan como un resumen pequeño, amonificación, Clostridium acetobacter. En la asimilación no hay una bacteria específica. Si hablamos de la nitrificación, tenemos nitrosomonas y nitrobacter, ¿no? Y ahora, ¿de qué se encargaba cada uno principalmente? En fijación pasa de el nitrógeno a amonio o nitrato. ¿De qué se encarga la nitrificación? De pasar el amonio al nitrato también. Y la amonificación, básicamente, de transformar compuestos nitrogenados presentes en los restos a amoníaco y a amonio, respectivamente. Bien, ahora, eso también lo vi en su PPT para que lo tengan en cuenta, ¿no? Amonificación es cuando los desechos que contienen nitrógeno son descompuestos por bacterias en el suelo y en el agua, liberando amonio al ciclo. Ahora, inmovilización, chicos. ¿Qué entienden por inmovilización? Esto es contrario a la nitrificación. Es por medio del cual las formas inorgánicas que son el amonio, que es el NH4, y el nitrato, que es el NO3, son convertidas a nitrógeno orgánico. Mientras que la nitrificación se encargaba de pasar el NH4 a nitrato, esto es al revés, en donde convierte estos dos en nitrógeno orgánico, básicamente. Ahora bien, a ver, la desnitrificación, que vendría a ser el último proceso del ciclo del oxígeno. Este se encarga de la reducción de los nitratos y a nitrógeno gaseoso, que es el N2, y amonio,
amoníaco, ¿no? Tiene dos, o sea, básicamente estos dos que se encuentran acá. El amonio pasa a amoníaco y el nitrato pasa a el N2, que vendría a ser el nitrógeno gaseoso. Ahora, la realizan bacterias desnitrificadoras, la Pseudomonas y la Bacillus, que revierten la acción de las fijadoras de nitrógeno. ¿Qué hacen estas? Regresan el nitrógeno a la atmósfera en forma gaseosa. Y ocurre porque en condiciones de mucha humedad en el suelo, la falta de oxígeno que hace obliga a ciertos microorganismos a emplear nitrato en vez de oxígeno en su respiración. Ya sabemos que este proceso se tiene que dar en ausencia de oxígeno, chicos, por si acaso. Ok, entonces lo vuelvo a repetir por si acaso. ¿Qué bacterias lo realizan? La Pseudomonas y la Bacillus. ¿Qué? Que revierten la acción de las fijadoras del nitrógeno. Entonces, regresan el nitrógeno a la atmósfera en forma gaseosa. ¿Y por qué ocurre? Ocurre porque en condiciones de mucha humedad en el suelo, la falta de oxígeno obliga a esos organismos a emplear nitrato en vez de oxígeno en su respiración. ¿Y cuál es la importancia ecológica, chicos? Este mantiene la potabilidad de las aguas dulces, en donde existen elevadas concentraciones de iones nitrato que son súper tóxicos. ¿Ok? Iones de nitrato son súper tóxicos. Entonces, ¿acá qué se da? Se da la oxidación anaerobia, o sea, sin oxígeno del amonio por parte de las bacterias. Se producen intermediarios, si no estoy mal, muy tóxicos, y por eso este proceso tiene lugar en unas vacuolas llamadas em, anamoxomas, si no estoy mal, de la membrana muy densa, y es un proceso muy beneficioso en el tratamiento anaerobio de aguas residuales. Ah, acá lo he puesto, creo. Sí, esas vendrían a ser las vacuolas llamadas anamoxomas, por si acaso. Y como les mencioné, es un proceso muy beneficioso en el tratamiento anaerobio de aguas residuales. Entonces, en conclusión, las bacterias juegan un papel fundamental en el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es esencial porque forma parte de los aminoácidos y los ácidos nucleicos, como les mencioné previamente. Les voy a hacer una tablita así pequeñita sobre las bacterias. Ok, por ejemplo, les mencioné bacterias en tanto en nitrificación y les voy a mencionar las de las desnitrificación también. Amonificación también. A ver, primero, nitrificación, tenemos la amonificación y tenemos la desnitrificación. De la nitrificación tenemos las dos principales, nitrosomonas y nitrobacter. Ok, eso tiene que ser Biblia, chicos, Biblia, Biblia. Nitrosomonas, aunque no alcanzará el espacio acá, pero bueno, nitrosomonas y nitrobacter. Si hablamos de amonificación, tenemos el Clostridium, si no estoy mal. Eso tienen que repasarlo bien, por favor, chicos. Y estas finalmente tienen a la Pseudomonas y el Bacillus. ¿Ok? Por si acaso. Ahora bien, denme un segundo. Hasta acá, chicos, ¿se me entendió los procesos del ciclo del nitrógeno? ¿O quieren que lo explique de nuevo todo? No tengo un problema, chicos. Ustedes avísenme y yo les explico todo, paso por paso. Depende de ustedes. Yo quisiera escuchar todo de nuevo. Disculpa. Ok. Dame un segundo que voy a tomar agua. A ver, a ver. Bien. Entonces, como sabemos, a ver, en esta partecita voy a regresar todo. Bien. El ciclo del oxígeno, digo, del nitrógeno, consta de seis procesos. Primero, la fijación, en el cual el nitrógeno gaseoso pasa al subsuelo, en el cual se da el segundo proceso, que es la nitrificación. En la nitrificación ya el nitrógeno puede salir por los animales o por los seres humanos por el medio de la asimilación, que les mencioné que era esta partecita, por ejemplo, que era cuando un animal así se comía una planta que ya contenía nitrógeno, ¿no? El cuarto proceso vendría a ser la amonificación, el quinto, la inmovilización y el sexto, la desnitrificación. Seis procesos
que son bastante importantes. Comenzamos con la fijación. La fijación es un proceso biológico, chicos, que incorpora el nitrógeno atmosférico a las plantas con participación de las bacterias y también las cianobacterias del suelo y en ambientes acuáticos. Ahora, el nitrógeno gaseoso se convierte en amoníaco, que es el NH3, o en nitratos, que es el NO3. Estos organismos usan la enzima de la nitrogenasa para su descomposición. Pero si hay oxígeno mientras actúa la nitrogenasa, esta como que se va a desactivar, se va a inhibir y ya no va a funcionar. Entonces, por eso se dice que la nitrogenasa solo actúa en ausencia del oxígeno. Oxígeno molecular, por si acaso. Ahora, las bacterias viven en las raíces de las plantas y la cantidad de nitrógeno fijado por las bacterias, como menciono acá, son 200 millones de toneladas anuales. ¿Y cuáles son las bacterias nitrificadoras? Tenemos, bueno, en específico tres, ¿ok? Aunque pueden haber algunas más, pero de menor relevancia, de menor importancia. Cianobacterias fotosintéticas, las Rhizobium, que son el simbionte de leguminas o de leguminosas, y el Acetobacter, que son bacterias de vida libre en ecosistemas terrestres. Acá lo puse, bacterias de vida libre en ecosistemas terrestres. Ok, entonces, eso es la fijación, pasar el nitrógeno NH3 o NO3, básicamente. Ahora, tenemos tres tipos, que es la fijación biológica o también llamada biótica, y la ambiental y la industrial, que son abióticas. Entonces, la biológica es lo que acabamos de ver básicamente por bacterias, hongos, cianobacterias, que fijan el nitrógeno atmosférico para llevar a cabo sus funciones. La fijación ambiental, tómenlo por ejemplo, ambiental, ambiente, y de la nada se aparece una nube con un rayo. Este rayo parte lo que es el nitrógeno, entonces permite que éste se combine con moléculas del aire. Y finalmente la fijación industrial. Industrial porque lo producen las industrias básicamente, se da por la fabricación de fertilizantes en un proceso conocido como Haber-Bosch. ¿Ok? Ya tenemos, bueno, un proceso, mientras, un proceso. Ahora, la nitrificación. La nitrificación la hacen en parte las plantas porque sus raíces solo absorben el nitrógeno gaseoso en dos formas, que vendría a ser el nitrato y el amonio, que es el NH4. Entonces, si absorben nitrato, está todo bien, es como que el proceso sí sigue por su cuenta. Sin embargo, si absorben amonio, que es el NH4, este tiene que ser convertido sí o sí a nitrato, y eso es gracias a los microorganismos por medio de la nitrificación. Entonces, la modificación de amonio a NO3 depende sí o sí de la temperatura del suelo. Esto lo voy a citar. Depende sí o sí de la temperatura del suelo, chicos. Entonces, la conversión se da más rápida cuando la temperatura es mayor a 10 grados. Lo voy a poner acá. Es mayor a 10 grados centígrados y tiene un pH que ronda entre los 5,5 y los 6,5. ¿Ok? Y este proceso se completa de 2 a 4 semanas. ¿Ok? Por si acaso. SEM. Ahí lo pongo como SEM. Entonces, este se realiza en dos pasos que son por diferentes bacterias. Primero, el amonio, olvídese esta parte de NH3, ok, esta imagen está mal. Acá le voy a poner en un segundo, acá le pongo NH4. No, está muy grueso. A ver, pam, 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 pam. NH3, ya. Ya, ahora sí. El proceso de amonio a nitrito se da por nitrosomonas, mientras que el proceso de nitrito a nitrato se da por el nitrobacter. No se puede dar directamente de amonio a nitrato, sino que tiene que pasar por nitrito sí o sí, chicos. ¿Ok? Entonces, el amonio a nitrato, aparte de nitrosomonas, se da por nitrosación y nitrito a nitrato por nitratación, chicos. Ahora, ¿cuál vendría a ser la principal función de esto? Básicamente,
la nitrificación les entrega energía a las bacterias. Es como su fuente de ATP, ¿no? Que como sabemos, el ATP es lo que es la principal moneda de energía en nuestro cuerpo. Ya tenemos dos procesos. Y esta partecita que lo envía en su PPT y esta partecita lo repasan cuando les pase el PPT sobre la amonio como no oxigenasa, por si acaso, chicos. Ahora, el tercer proceso es la asimilación. La asimilación les mencioné hace poquito que básicamente las plantas absorben a través de sus raíces, por ejemplo, sus raíces son estas y este vendría a ser toda la planta. Entonces, sus raíces absorben tanto nitrato o amoníaco, que son productos del proceso de fijación o nitrificación. Luego, ¿qué pasa? Estas moléculas son incorporadas tanto a las proteínas como a los ácidos nucleicos de las plantas. Y les puse un ejemplo, por ejemplo, de un perrito que puede, por equivocación o no sé, comerse una planta y acá estaría asimilando lo que es el nitrógeno. Ahora, el cuarto proceso vendría a ser la amonificación. La amonificación es, perdón, la amonificación es cuando los desechos que contienen nitrógeno, como la orina de las aves y los organismos muertos, son descompuestos por bacterias del suelo y del agua, liberando el nitrógeno al medio, bajo la forma de amonio. En este nuevo proceso, las bacterias fijadoras llevan a cabo la digestión enzimática. ¿Y por qué recibe este nombre de amonificación? ¿Por qué? Porque este NH3, que es el amoníaco, se degrada en lo que es ¿qué les dije, chicos? Peptonas, proteosas y aminoácidos. Entonces, si se degrada en aminoácidos, recibe el nombre de amonificación. Ahora, este, un resumen, básicamente, es todo lo que les he puesto acá. La transformación de compuestos nitrogenados presente en los restos y excretas de los seres vivos, básicamente en amoníaco y en amonio. Y las bacterias y hongos que se encargan de esto vendría a ser la Clostridium acetodacta. Y la mayoría del nitrógeno es nitrógeno reciclado, ¿no? O sea, si se muere un animalito o la orina vendría a ser nitrógeno que se recicla básicamente. Y recordemos que es orgánico. Hasta acá ya tenemos cuatro procesos. Un segundo me quedé sin aire. Ya, ya. El quinto proceso, esto léanlo luego, chicos, cuando les pase la PPT. La inmovilización es contrario a la nitrificación, porque en este caso es por medio del cual las formas inorgánicas que son tanto el amonio y el nitrato son convertidas a nitrógeno orgánico, en el cual ya estaría disponible para ser usado, ¿no? Ahora, acá les hablé del último paso, que es la desnitrificación. Esta es básicamente la reducción de los nitratos a nitrógeno gaseoso o también podría ser de el amonio, el NH4, a amoníaco que vendría a ser el NH3. Esto lo realizan dos bacterias de desnitrificadores súper importantes, que es la Pseudomonas y la Bacillus, que revierten la acción de las fijadoras del nitrógeno, regresando el nitrógeno a la atmósfera en forma gaseosa. Ahora, esto ocurre porque en condiciones de mucha humedad en el suelo, la falta del oxígeno, o sea, como no tienen oxígeno, se ven obligados, se ven como que sí o sí forzados a emplear nitrato en vez del oxígeno en su respiración. Y acá les mencioné su importancia ecológica, así bastante pequeño, que mantienen la potabilidad de las aguas dulces elevadas porque tienen elevadas concentraciones de iones nitrato que son súper tóxicos. Y les puse este ejemplo básicamente de las vacuolas llamadas anomoxomas, que se producen intermedios muy tóxicos y por eso se da este proceso en estas vacuolas básicamente. Y les dije como conclusión que las bacterias juegan un papel bastante importante en el ciclo del nitrógeno. Y el nitrógeno es esencial, ¿por qué? Porque forma parte tanto de aminoácidos como de ácidos nucleicos. Y eso.
Eso vendría a ser todo el ciclo del nitrógeno, chicos. Y acá lo he resumido todo también. Listo. ¿Se me entendió? Ojalá que sí. Amén, amén, amén. Así sea. Ya bueno, chicos. Una vez que terminamos el ciclo del nitrógeno, pasamos ya casi para terminar, ¿no? Si no estoy mal. Ah, súper, ya. A las aminas de importancia biológica, nitrilos de importancia biológica y a las amidas de importancia biológica. Primero, chicos, las aminas. Acá encontramos a las proteínas, a los ácidos nucleicos, a las vitaminas y coenzimas por su alto grado de actividad biológica como medicamentos. ¿No? Acá les puse, por ejemplo, algunas proteínas, ácidos nucleicos y algunas vitaminas. Si hablamos de nitrilos de importancia biológica, estos son compuestos que contienen al grupo ciano. Grupo ciano, lo voy a poner acá, a ver, que contienen al grupo ciano, por si acaso. Cian, que es de gran utilidad en la industria y laboratorio. Este se utiliza, acá les puse las imágenes en la producción de colorantes, la producción de guantes, de látex. Para la industria química y farmacéutica encontramos la producción de esmaltes y pinturas y producción de productos de limpieza como puse acá. Bien, chicos, ahora, ya para terminar casi esta partecita, encontramos las amidas de importancia biológica. Las proteínas son amidas de cadena larga, ¿ok, chicos? Y entonces en las proteínas el grupo amidas se le llama enlace peptídico. Eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. Por ejemplo, acá ya se los adelanto. Si hablamos de proteínas con proteínas, el enlace que las une, enlace peptídico. Al igual cuando hablemos de los ácidos grasos para formar, o bueno, de los lípidos. Encontramos ácidos grasos con ácidos grasos, pero esto vendría a ser otro tipo de enlace y así cuando les hable ya de macromoléculas. Ahora, la urea es uno de los productos terminales más importantes del metabolismo del nitrógeno en animales y seres humanos. ¿Ok, chicos? Porque la urea contiene nitrógeno y gracias a eso se puede dar lo que es el ciclo del nitrógeno. Tenemos la urea, la amoxicilina y la nicotinamida como unos ejemplos bastante claros. Y acá les puse otros por si acaso. Tenemos a la dopamina, que es un neurotransmisor, la epinefrina, que actúa como una hormona adrenal, el L-triptófano como aminoácido, la piperacina, que mata a los gusanos intestinales, y les puse las funciones de cada uno de estos chicos. Eso vendría a ser las aminas de importancia biológica. Y ya para matar este temita, los efectos del nitrógeno sobre la salud. Esta parte no encontré unas imágenes bastante claras, entonces les puse bastante texto en esta diapositiva. A ver, como nitrito en el organismo puede combinarse con la hemoglobina, impidiendo el transporte de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿de qué se encargaría básicamente el nitrito en el organismo? Si tenemos básicamente, ¿no? Nuestra HB, que es nuestra hemoglobina, esta se encuentra con nitrito, que es el NO2, básicamente no permitiría, o sea, este proceso de acá no se daría. Un segundo, lo pongo con rojito. Acá no se daría el transporte de oxígeno. ¿Ok? Y ahora, los nitritos y nitratos pueden producir nitrosaminas, que son compuestos considerados cancerígenos. Por lo tanto, tanto nitritos como nitratos, cuando no son amonio o amoníaco, vendrían a ser bastante peligrosos. Ahora, el nitrato afecta el funcionamiento de la glándula tiroidea y afecta el almacenamiento de la vitamina A. Y los altos niveles de nitrógeno atmosférico se asocian con la producción de lluvia ácida en forma de ácido nítrico. ¿Y estos a qué contribuyen? Al efecto invernadero en forma de óxido nitroso. Les hablé del óxido. Sí, creo que les hablé de las anteriores clases del óxido nítrico, creo. Entonces, básicamente, este es un resumen de los efectos que lleva el nitrógeno sobre la salud. ¿Ok, chicos? Entonces, eso vendría a ser, creo que todo en cuanto a nitrógeno. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿O pasamos a lo que es azufre? Que son unas 7 diapositivas, si no estoy mal.
Pueden levantar su manito, prender su micrófono. O seguimos con la clase, chicos. Bien, seguimos. Listo, muchas gracias. Entonces, seguimos con lo que también vendría a ser la sesión 5, que es el azufre. Ok, chicos, generalidades del azufre que les voy a poner acá. No, se borró la imagen. Bueno, no, no, está ahí. Increíble, bien. Primero, chicos, si les hablo del azufre, este 16 es un número atómico. Ya sabemos que el número atómico es igual a la cantidad de electrones, que vendría a ser 16. Se encuentra, o sea, su estado ordinario vendría a ser sólido. Tiene una densidad de 1960 kilogramos por metro cúbico y su punto de fusión, como tal, es 388,36 grados Kelvin o 115 grados Celsius, básicamente. Al igual que su punto de ebullición, 445 grados Celsius. Su electronegatividad es 2,58 según Pauling. Y Antoine Lavoisier es el que en 1777, si no estoy mal, descubre que el azufre es un elemento y no es un compuesto y fue el primero en clasificarlo como elemento químico. Ahora bien, como sabemos, acá se los puse igual. Acá les puse la tablita que también les puse en nitrógeno, solo para repetirlo. Si hablamos de composición del universo, ya hablamos de que el nitrógeno es 0,042. El azufre está muy, muy bajito, que vendría a ser 0,001. Y si hablamos de la composición del cuerpo de nosotros, en cuanto al número de átomos, vendría a ser 0,05. Ahora, chicos. Les mencioné isótopos, elementos que tienen la misma cantidad de protones entre sí. Entonces, el azufre presenta cuatro isótopos bastante conocidos: 32S, 33S, 34S y el 36S. El que más abunda es el clásico, el 32S, el 95,1%, y va bajando de poco en poco. Ahora, chicos, como elemento libre se encuentra en regiones volcánicas. Y ese es el sustituto del oxígeno en la vida procariota. ¿Se acuerdan que la anterior clase les hablé sobre las mitocondrias? Por ejemplo, esta es una mitocondria, ¿no es? O bueno, es un intento de mitocondria. Básicamente, tenían procesos anaerobios y procesos aerobios. Entonces, en la vida procariota, se usaba sí o sí el anaerobio porque no había oxígeno. El oxígeno no existía. Entonces, bueno, en ese momento no existía. ¿Y qué usaban? Las bacterias, en este caso, usaban lo que es el azufre, chicos. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, les pueden poner sustituto del oxígeno en la vida procariota. Les ponen carbono, nitrógeno, fósforo, cloro o azufre, marcan lo que es azufre, chicos. No sé si les van a poner en su examen cinco alternativas o cuatro, la verdad. Eso varía a veces. Ahora, si les hablo de azufre en las plantas, esta está implicada en el proceso de fotosíntesis. Ya les indiqué que el principal producto de la fotosíntesis es la glucosa y el residuo es como que el desecho de la fotosíntesis es el oxígeno, ¿no? Ahora, el elemento importante en la fijación del nitrógeno es la leguminosa, básicamente. Esta se encarga de activar enzimas y coenzimas de la planta y es esencial para la síntesis de proteínas. Acá no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado acá, chicos. Pero, ya, de proteínas, incluidas las reservas de semillas. Listo. Ahora, chicos, puentes disulfuro. Toda esta partecita de puentes disulfuro, la formación, es lo que quiero que tomen más importancia, más atención, porque esto sí les puede venir más que todo en su examen. Ahora, chicos, este, si les hablo sabemos que el azufre es un elemento no metal y se une con otro azufre que es un no metal. ¿Qué tipo de enlace sería? ¿Tienen una idea?
si sabemos que un no metal más un metal es un iónico, un no metal más un no metal, ¿tienen alguna idea, chicos? ¿O, o no? Yo creo que no. Pero bueno, básicamente, chicos, les recuerdo, cuando se trata de no metal unido a un no metal, se formaba lo que es el enlace covalente. ¿Cómo se acuerdan de esto? Cuando son iguales, son compañeros. Entonces, si son compañeros, es covalente. Pero sí o sí tienen que ser no metales, porque si vendrían a ser metal unido a metal, vendría a ser un enlace metálico, si no estoy mal, no enlace metálico. Y como les mencioné, ay, no sé qué he hecho, enlace metal. Bueno, ya no puedo dibujar ahí. What the fuck. Enlace metálico. Y si les hablo de uno metal más un metal, unidos básicamente, vendría a ser un enlace iónico. Ya, solo para que repasen esa partecita. Entonces, un enlace disulfuro o también llamado puente disulfuro es un enlace covalente fuerte entre grupos tiol. ¿Qué es un grupo tiol, Diego? Un grupo tiol vendría a ser este SH. Si les ponen esa partecita, esto es un tiol, ¿ok? Un tiol. Ahora, este contiene dos cisteínas. Este enlace, ¿por qué es importante? Porque ayuda en la estructura, plegamiento y en la función de qué? De las proteínas. Les repito, chicos, estructura, plegamiento y función de las proteínas. Ahora, el grupo sulfhidrilo, que vendría a ser, o sea, este es el sulfhidrilo, que también es llamado tiol, es muy reactivo, pero solo en la cisteína. ¿Ok? Es muy reactivo, pero en cisteína, por si acaso. Ahora bien, la reacción más común es una oxidación reversible que forma un disulfuro. El grupo tiol o sulfidrilo es un grupo muy reactivo, como les mencioné hace poco. Ahora, acá, esa partecita, bien. Les voy a explicar esto. El enlace puede producirse para formar un puente intermolecular. Acá, por ejemplo, tenemos un SS que es un puente intermolecular. Si les digo intermolecular, chicos, sabemos que inter puede ser entre y molecular, moléculas. Entonces, intermolecular entre moléculas. Los puentes de disulfuro ayudan a estabilizar muchos polipéptidos y proteínas. Les mencioné la primera clase de que a mí en mi examen me vino esta imagencita y me pidieron que o sea, me señalaron uno de estos y me dijeron cómo se llama o sea, nombra este puente, este enlace y yo tipo me quedé a frío hielo porque dije que no había repasado esa partecita. Pero bueno, por si acaso se los pongo ahí. ¿Y cómo se da la formación de puentes disulfuro? El enlace puede producirse en una única cadena para formar un anillo o puede darse entre dos cadenas separadas para formar un puente intermolecular. Entonces, si se da en una única cadena, por ejemplo, acá hay de una única cadena, no creo. Entonces, básicamente, esa es una única cadena, ¿no? Por ejemplo. Acá tiene carbono, esa vaina. Y, perdón, y si posee lo que es azufre y se crea un puente disulfuro, básicamente vendría a formar un anillo. Sin embargo, acá tenemos, por ejemplo, una molécula que posee azufre, ¿no? Y acá tenemos otra molécula. Cuando se encuentra dos cadenas separadas podrían formar un puente intermolecular, ¿ok? Entre dos moléculas. Ahora, los puentes disulfuro ayudan a estabilizar muchos péptidos y proteínas, como les he mencionado acá. Acá les puse unos ejemplitos, no creo. Pero chicos, básicamente unas proteínas serían las del cabello, creo si les mostraron en sus PPTs de su clase teórica, y otros polipéptidos, ¿no? Como tal. Ahora, en el organismo, conformando las proteínas, hay dos aminoácidos azufrados, metionina y cisteína. Chicos, eso también fue pregunta de examen, se los voy diciendo ya. Entonces, los puentes disulfuros se formarán siempre con cisteína. Siempre, siempre. Hay menor gasto energético rompiendo los enlaces SH en la cisteína que rompiendo los enlaces S
3 que vendría a ser en este caso en la metionina, ¿no? Pero recuerdes esta partecita, en el organismo conformando las proteínas hay dos aminoácidos azufrados, metionina y cisteína. Y esta partecita ya lo doy como un plus, que estaba en su PPT, creo. Los suelos pobres en azufre tienen una pobre fijación de nitrógeno atmosférico, por lo tanto tienen una pobre síntesis proteica y afecta a las plantas. La combustión del petróleo crudo y del carbón por parte de la mano del hombre da como resultado el SO2, que es un compuesto importante en la lluvia ácida. Y el crecimiento lento o la debilidad estructural de las plantas se da por la formación básicamente, de este SO2, ¿no? Este da una formación incompleta de frutos, tallos cortos, etcétera. Y eso vendría a ser cuando existen suelos pobres en azufre, chicos. Y eso vendría a ser todo de lo que es nitrógeno y azufre. ¿Tienen alguna duda, chicos? O les paso el post-test y lo resolvemos juntos. No sé. Depende de ustedes, chicos. Bien, entonces les paso el post-test. A ver, denme un segundo que dejo de compartir esto. Segundo, segundo, segundo. Ya. Mm, ya, cierto, cierto. Ya, listo. Denme un segundo que les comparto. A ver, a ver, a ver. Chicos, ustedes están llevando lo que es. ¿Cuántos cursos están llevando? Ni idea. A ver, acá se los paso. Post-test, nitrógeno. Y les paso el azufre también. En mi caso, yo estoy llevando 6 cursos, pero uno es virtual. Entonces, de eso no me preocupo. Post-test. Listo. Bueno, de mi parte yo estoy llevando 10 cursos. ¿10 cursos? Confirma Adriana. Yo llevo 8, yo decidí adelantar. Ah, Maldita. no way, 10 cursos. Ah, pero, ala, ¿cómo estás llevando 10 cursos? No, qué feo. Yo conozco a chicos de segundo ciclo que están llevando también bioestadística junto conmigo y algunos que también están llevando psicología médica. No, pero todo se puede, todo se puede. Pero qué estrés 10 cursos, la verdad. Bueno, ya, les pasé el post-test. Lo resolvemos a las 6 y... Me dice que no acepta algo así, más o menos. Ya no Ay, acepta respuestas. ya, sí, es que siempre tipo lo cierro, porque hombre precavido vale por dos, a ver. Ya, lo puse a las 6. Ya, entonces es mejor que cierre a esta hora ya. Ya, el de nitrógeno ya pueden actualizarlo. A ver, un segundo. Ya, ya actualicé los dos, entonces.
Como son dos, les doy hasta las 6 y 8 para que hagan cada uno en 2 minutos porque son preguntas cortitas. Entonces, ya pues. A ver, mientras. Yo considero que lo más importante es tener un método de estudio, ¿saben? Porque hay, o sea, hay gente que literalmente se desvela esto que yo, y cuando hay métodos de estudio que te ahorran todo esto, y aprendes más y todo eso. Pero bueno, ay, ay. En las tardes, no sé si van en las tardes, tipo a la universidad, pero hace un calor horrible y tienes que estar ahí. O bueno, hay algunas tardes que a partir de las 5 ya comienza como que a nublarse un poco, pero también hay tardes que a partir ya de las 6, ¿no? Y esas que te derrites ahí, porque yo tengo mi salón de embriología, de bioestadística, que hace un solstazo horrible, te derrites ahí. Y bueno, y no te queda de otra porque tienes que ir con tu scrap y todo eso. Pero bueno, chicos, no se olviden de llenar sus postes por si acaso, que también es asistencia. 6 y 8 lo resolvemos todo, sí. Listo. Segundos, segundos, segundos. Mm, 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 mm. Hay chicos que cumplen años justo en tiempo de parciales y de finales que Dios no me imagino cómo les está pasando. Bien, chicos, comenzamos con el post-test de nitrógeno. Primero, marque lo incorrecto con respecto al nitrógeno. Acá, importante constituyente de aminoácidos, verdadero. Se le encuentra de manera natural en forma molecular como gas, verdadero. 78% del gas atmosférico, verdadero. Ahora, los humanos podemos captar N2. No, chicos, es lo que les mencioné al principio de las diapositivas. Ahora, señale la alternativa correcta en relación a isótopos de el hidrógeno. Esta partecita no sé si le han prestado tanta atención, pero les puse como pregunta. El N15 es estable y el más abundante, sí. No, no, perdón, perdón. Está mal eso. El N14 es inestable y es el más abundante. Es el más abundante,
pero no es inestable, de hecho es el más estable. El N3 es estable, poco abundante, es poco abundante, pero es inestable. Y el N14, que es el clásico, es estable y más abundante, correcto. Ahora, ¿qué parte de la planta absorbe el N2 en la nitrificación? ¿Cuál, chicos? La hoja, el tallo, la raíz o las flores. La raíz. Tal vez esto no lo expliqué, pero es por si acaso se los pongo acá en el, como alternativas para que ya lo tengan preparado. También fue pregunta de examen. O sea, creo que les di tres preguntas que me pidieron a mí en mi examen. ¿Qué parte de la planta absorbe el N2 en la nitrificación? Ahora, en conjunto con la nitrificación forma parte del proceso de asimilación, no, de nitrificación tampoco, inmovilización mucho menos. Entonces, mineralización vendría a ser la que forma parte junto con la monificación, ¿no? Y bien, el paso de nitrito a nitrato, o sea, de N2 a N3, es mediado por la bacteria Nitrobacter, sí, nitrosomonas, no, porque nitrosomonas es el paso de NH4 a N2, ¿no? Escherichia coli no tenía nada que ver y la nitrogenasa tiene que ver en el proceso de la nitrificación. Claro, y bien, eso vendría a ser de uno y ahora del otro, azufre. ¿Qué es correcto acerca del azufre? Número atómico 17. Su estado ordinario es líquido, no vendría a ser sólido. Sustituto del oxígeno en la vida procariota. Sí, les expliqué desde que antes usaban el azufre en vez del oxígeno. Sustituto del carbono en la vida eucariota. El carbono no tiene nada que ver, no pinta acá, y menos en la vida eucariota. Ahora, marque lo incorrecto del azufre en las plantas. Acá lo incorrecto primero es que no tiene importancia en la fijación del nitrógeno. El azufre es bastante importante en lo que es la fijación del nitrógeno, chicos. Ahora, ¿cuál es una característica del puente disulfuro? Enlace covalente fuerte. Covalente y fuerte sí, porque no metal más, no metal covalente. Es muy reactivo, sí. Es un enlace tiol de dos metioninas, no era de dos cisteínas, ¿cierto, chicos? Entonces, básicamente, esta vendría a ser la que no es una característica. Ahora, en el organismo conformando las proteínas hay dos aminoácidos azufrados, glicina y cisteína, no. Metionina y alanina, no. Pero metionina y cisteína sí están bien. Metionina y triptófano tampoco. Ahora, los suelos pobres en azufre tienen una pobre fijación de N atmosférico, por lo tanto, hay pobre síntesis proteica y esto afecta a las plantas. Y eso vendría a ser todo, chicos. Gracias por estar presentes en la sesión de hoy día y nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho, chicos. Gracias. ¿Pasas la PPT? Sí, 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 lo voy a pasar para el grupo. No se preocupen. Ya. Chao, chicos.